Filipenses capítulo 3, versículo de 3 al 11 nos dice: Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que, guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Amén, hasta ahí. Pienso que les habrá gustado esta versión, con otras palabras, pero que es bastante clarito, bastante expresado de una forma más entendible, ¿sí? En muchos casos. Ahora, el apóstol Pablo estas palabras las expresó a los hermanos de Filipo cuando anteriormente, si ustedes ven los primeros versículos, el apóstol hace mención a aquellos malos obreros que estaban causando división, causando mutilación al cuerpo de Cristo, queriendo volver al concepto que para que se alcance la salvación había nuevamente que ser circuncidado, ¿sí? Cuando el Señor Jesús había marcado que la salvación Dios había determinado que venga de otra forma, ¿no? A través de la fe en Cristo y la gracia que Él nos concede, ¿sí? Y a esta realidad es el apóstol Pablo quien le dice a los hermanos de Filipo, ¿sí? ¿Cuál es la realidad que vive aquel que cree en Cristo, ¿sí? Y hace una mención muy especial el apóstol Pablo, ¿sí? Marca que en todos esos aspectos que hasta ese momento solían verse como aquello que todo ser humano, tal vez ser humano particularmente del pueblo de Dios, ¿sí? Podía jactarse como un atributo destacable, que podía ser admirado por todos, ¿sí? El apóstol Pablo decía, mirá, de todas estas cosas que hasta el día de hoy el pueblo de Dios se consideraba una persona especial, ¿sí? De todo eso, el apóstol Pablo se consideraba destacado aún de aquellos destacados, ¿sí? El más hebreo, el más conocedor de la ley, quien obedecía más la ley, aquel que tenía celo, erróneo, pero tenía celo por Dios, ¿sí? Él marcaba que fue una persona que buscó mucho conocer lo que hasta ese momento era entendido por el pueblo de Dios como lo que él esperaba, como lo que el Padre esperaba, pero remarca que todo ese gran conocimiento que se había apropiado el apóstol Pablo en sus años de vida antes de conocer a Cristo, todo eso que él había adquirido, ¿sí? No tenía sentido, carecía de valor comparado con lo que Cristo ofrecía, ¿sí? Creer que todo lo bueno que viene de Dios viene por el merecimiento de alguien que actúa en todas estas obras que el apóstol Pablo remarcaba, ¿sí? Sería un pensamiento muy ignorante cuando un Cristo que vino enviado por Dios a traer luz y a traer este plan de salvación que venía por medio de la gracia en Cristo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura, lo tengo como algo que no tiene valor comparado con lo que Cristo vino a revelar a mi vida, ¿sí? Y desde este concepto, en donde el valor para él
cambió radicalmente entre lo que él conocía y lo que recibió por medio de Cristo, a partir de ahí definió a Cristo como algo muy marcado lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Le voy a leer los mismos versículos que comienzan hablando que para él el conocimiento que viene por Cristo no se compara con ningún otro, ¿sí? Desde el versículo, desde el 9, el 8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento, ¿sí?, que conocer a Cristo. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así como Dios quiere aceptarnos, ¿sí? Versículo 10, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Vemos que el apóstol Pablo redefine todo lo que él sabía, ¿sí?, más lo que Cristo vino a traer a su vida, hace un combo y se da cuenta, ¿qué cosa? Que todo conocimiento que él había adquirido previamente no se compara con lo que es conocer a Cristo y lo que hay en ese Cristo, ¿sí? Y de eso les quiero mencionar en esta noche, acerca del conocimiento, ¿sí? El diccionario nos dice que conocimiento es la acción de conocer. Y conocer implica, ustedes vayan siguiendo algunos conceptos que no tengo dudas que va a cambiar bastante lo que tal vez hasta el día de hoy podíamos entender acerca de muchos términos que habitualmente los manejamos, pero con un poquito más de profundidad seguramente que va a aportar algo nuevo a nuestras vidas, ¿sí? Decíamos que conocimiento es la acción de conocer. Y conocer implica adquirir nuevas referencias y significados sobre nuestra realidad en el mundo. Es decir, el conocer, qué es lo que aporta en nuestra vida, manejar nuevas referencias y nuevos significados con la realidad que yo vivo en el mundo. Es decir, antes de conocer algo, mi realidad me hacía ver cosas con un determinado significado, me representaban de una forma especial, específica en lo que se referenciaba, ¿sí? Es decir, antes de un determinado conocimiento, vivía una realidad. Para mí, tal cosa significa esto, ¿sí? Esto otro a mí me representa esto, ¿sí? Pero cuando viene conocimiento, lo que aporta a nuestra vida es una forma nueva de observar eso mismo. Es decir, los mismos objetos que estoy viendo ahora me representan algo distinto que es gracias a que el conocimiento algo generó en mi saber. ¿Se entiende? Es decir, viene el conocimiento en mi vida y a mí, a partir de ese momento, mi realidad cambia. ¿Por qué? Porque ahora ese conocimiento me permite ver las cosas de otra forma. Las cosas pasan a tener un significado distinto, ¿sí? Todo se ve de otra forma porque el conocimiento, de alguna manera, aclara mayor medida la realidad que vivía anteriormente, ¿sí? Y a su vez, ese conocer es lo que nos proporciona el conocimiento, ¿sí? Es decir, por vivir una nueva realidad basada en mi nueva manera de ver las cosas, es lo que recién ahí puede decirse que aporta conocimiento a mi vida, ¿sí? Es aquello que se presenta como alguien que aprende algo, es decir, yo por buscar conocer qué es lo que adquiero, la posibilidad de ver las cosas distintas a lo que veía antes. Y la acción de conocer algo nuevo es lo que definimos como conocimiento. ¿Cuándo alguien tiene conocimiento? Cuando alguien pudo ver algo distinto y a partir de ahí me puso en una nueva realidad. Es decir, cuando alguien verdaderamente adquiere conocimiento, cuando ese conocimiento te coloca en una nueva posición. ¿Están siguiendo? Es decir, cuando vos conoces algo nuevo, ese conocimiento te tiene que trasladar de una realidad a otra. Para vos, la realidad de tu vida era una, pero cuando adquirís conocimiento, tu realidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tenés la posibilidad de ver las cosas de otra manera. El problema es cuando viene un conocimiento y mi vida sigue siendo la misma. Y eso es lo que nos tenemos que plantear. Es decir,
estoy conociendo cosas nuevas, pero examino y mi vida sigue siendo la misma. Y ahí estamos hablando de un gran problema, porque el conocimiento te tiene que trasladar de una realidad a otra. No podés ser el mismo cuando ignorabas a cuando conoces, ¿sí? Porque hay una palabra que es fea y chocante, pero es real. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, somos ignorantes. Y esa ignorancia, ¿cómo se puede disipar la ignorancia? Con conocimiento. Y ese conocimiento no viene simplemente para guardarse, para generar polvo en nuestra mente. El conocimiento viene para trasladarme a una nueva posición, a una nueva realidad. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que entender en el ejercicio de adquirir conocimiento? Hay dos cosas que tengo que combinar para que ese conocimiento se apropie de mi vida, o yo me apropie del conocimiento. A ver, el ser humano se apropia del conocimiento, pero cuando es Cristo, lo que conocemos, Él se apropia de nosotros, o es lo que debiera ser al menos. ¿Entienden la diferencia, no? El ser humano que quiere ser quien gobierne su vida, cada verdad se la apropia. Pero cuando esa verdad se llama Cristo, el propósito de Dios es que esa verdad se apropie de nosotros. Es decir, yo ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que me hace entender que su verdad es quien se apropia de mí y no que yo la apropio a la verdad. Porque cuando yo me apropio de la verdad, también tengo la posibilidad de dejarla tirada. Es decir, cuando soy yo el que la tomo, me puedo atribuir la autoridad de que mañana tal vez la dejo. Así como hoy la tomo, mañana la dejo. Ahora es cuando Cristo, quien se apropia de nosotros, es Él quien decide cuándo soltarnos. Y sabemos claramente que la palabra nos dice que Él nunca nos va a soltar, ¿sí? Es decir, te tenés que dejar apropiar por Cristo para que su verdad sea la que te abrace y no te suelte más. Si sos vos el que va a depender de abrazarte a esa verdad, mañana ante una lucha, ante una prueba la vas a soltar. Pero cuando dejas que Él sea quien se apropie de tu vida, la cosa cambia, ¿sí? Ahora, para que ese conocimiento se ejerza en nuestra vida, hay dos cosas que tenemos que combinar. Primero, información, ¿sí? Para adquirir conocimiento tengo que recibir información, datos, ¿sí? Sobre algo, ¿sí? ¿A qué tengo que sumar esa información? A una experiencia. ¿Qué sería la experiencia? Significado de la experiencia: ensayar mucho algo hasta conocerlo. ¿Quién se puede considerar alguien experimentado? Alguien que practicó mucho sobre algo hasta el punto de conocerlo claramente, ¿sí? Alguien que tiene experiencia es alguien que una determinada actividad la practicó tantas veces que ahora puede decir: yo conozco del tema. No se puede decir que alguien es experimentado por haber una vez hecho algo, ¿sí? Experimentado, ¿a quién se dice? Aquel que suele practicar algo asiduamente. Gracias. Hace tiempo había dicho que esta imagen queda medio de viejo, esperándolo cobrar la jubilación, pero bueno, tengo un año más. Me falta para la jubilación, pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de eso, sí. Bueno, hablaba que una persona experimentada, ¿sí? Una persona experimentada es aquel que se toma el trabajo de practicar asiduamente algo hasta llegar a un punto en donde adquiere el conocimiento de eso que practica, ¿sí? Entonces, repito, cuando sumamos la información más la experiencia, y repito, la experiencia no es haber hecho una vez algo, ¿sí? Sino es practicarlo asiduamente para que eso genere en mí un conocimiento nuevo, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver como el conocimiento de manera práctica, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Si sos de aquellos que alguna vez se jactaron diciendo: yo conozco la palabra, y ese famoso yo conozco la palabra es porque alguna vez la leíste, pero nunca experimentaste el practicarla, no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de información. Y tenemos que saber diferenciar lo que es la información del conocimiento. La Biblia nos trae una información
que si vos no decidís vivirla, no va a generar en vos ni experiencia, ni conocimiento, ni vida. Cuando vos lees esta Biblia solamente para conocer lo que dice, lo que pasó alguna vez atrás, solamente va a ser información. Vas a estar informado de lo que pasó años atrás, ¿sí? Vas a estar informado. Pero cuando la vida te exija expresiones, acciones, reacciones, ¿sí? Si esa información no te la apropiaste y decidiste vivirla, no vas a poder decir, conozco una palabra que me trasladó a una nueva posición, que me cambió la realidad que vivo. ¿Van siguiendo? Y es ahí donde nosotros recién podemos decir que conocemos algo. ¿Por qué? Porque la información que viene en nuestra vida la practicamos al punto de que genera un conocimiento en nosotros, ¿sí? Ahora, tenemos que ver que el conocimiento para nosotros tiene que ser visto como un medio de acceso, ¿sí? Es decir, adquirir conocimiento yo lo tengo que ver como un medio que me va a accesar a algo, que puede ser una nueva verdad, una nueva realidad, como dijimos recién. Podemos ver un acceso a una nueva postura respecto a mi forma de actuar, a un nuevo entendimiento, ¿sí? El conocimiento me permite acceder a algo nuevo de lo que yo practicaba antes. Es decir, tener conocimiento es el medio de acceso para experimentar una nueva realidad, para experimentar una nueva verdad, ¿sí? Porque tal vez hoy, respecto a un asunto, identificamos ese asunto respecto a la verdad de una forma de ver, ¿sí? Viene conocimiento a nuestra vida y ese conocimiento me va a llevar a un nuevo nivel de verdad, a una realidad superior, ¿sí? Me va a llevar a un entendimiento mayor, ¿sí? Me va a llevar a estados que aún me van a servir para afrontar cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento me va a llevar a una postura nueva. Es decir, cuando yo ignoro algo y tengo que enfrentar una situación compleja, pero carezco de conocimiento, voy a tener temor, voy a tener preocupación a la hora de decidir. Ahora cuando el conocimiento viene a mi vida, mi postura frente a lo que tengo que decidir, enfrentar, cambia. ¿Sí? Vos enfrentar algo desde la ignorancia y vas a tener temor, vas a tener dudas si hacer o no hacer algo, si avanzar o no avanzar, si hablar o callar. ¿Sí? La ignorancia te genera dudas a la hora de proceder. Pero cuando viene el conocimiento, tu postura cambia. ¿Sí? Van viendo a poquito lo importante que es el conocimiento visto, no simplemente como saber de algo, sino que ese conocimiento me traslade a una nueva posición, ¿sí? Ahora, decíamos que el conocimiento también me lleva a una acción. ¿Por qué? Porque si yo desconozco algo, seguramente ese desconocimiento, esa ignorancia, no me va a permitir accionar de determinada forma, ¿sí? Pero cuando el conocimiento llega a mi vida, ¿sí? Ese conocimiento a mí me va a llevar a una nueva acción, ¿sí? Es decir, cuando sabes que estás enfermo, es muy probable que decidas ir al médico o ver cómo solucionar ese problema. Pero cuando estás enfermo y no lo sabes, no hay motivos para ir al médico si vos no estás informado de que hay algo que solucionar en tu salud física, ¿sí? Entonces, el conocimiento te lleva a una acción. Ahora, esa acción puede ser interna o externa, es decir, puede ser que la acción que se genere en tu vida cuando vos adquirís nuevo conocimiento sea una acción externa, es decir, estás haciendo algo para afuera, es decir, estás movilizándote en algo que tiene que ver con tu entorno, ¿sí? O tal vez esa acción tiene que ver con reflexionar, con meditar, con replantearte cosas. Y esas son acciones. Conoces algo nuevo que tal vez te impactan y te dejan ahí sentadito, escuchando. Pero visiblemente vos decís, ¿qué le pasa? Está quieto y no dice nada. Pero por dentro, ¿sí? El conocimiento te llevó a una acción. A ver, te voy a dar ejemplo más práctico.
Cuando recibimos noticias. Cuando recibimos, vamos a empezar por la mala noticia. Cuando recibimos que un ser querido partió. Tal vez nosotros estamos riéndonos, pasando un buen momento, pero cuando recibimos el conocimiento que pasó algo que a nosotros nos genera un dolor adentro, ¿qué pasa con nuestro estado? De lo que estábamos viviendo, de la realidad que vivíamos, llega ese conocimiento y por causa de ese conocimiento somos trasladados a una nueva realidad. Tal vez estábamos riéndonos, conocimos esa mala noticia y somos trasladados a un estado de angustia, de dolor. ¿Me van siguiendo? Conocer me traslada y me lleva a una acción. Es decir, esa acción que puede ser llorar, puede ser gritar de dolor, ¿sí? Ante un momento desesperante. También puede pasar lo contrario y lo lindo, es decir, cuando recibo una noticia esperada, ¿sí? Seguramente que si yo estaba medio bajoneado por la realidad que conocía hasta ese momento, llega el conocimiento de algo que pasó y ese conocimiento me traslada, es decir, a la angustia que vivía, lo inverso, a el placer, al gozo de decir gracias Señor porque me enteré de algo que anhelaba, ¿sí? Que estaba deseando, que estaba esperando con placer, ¿sí? Es decir, ese conocimiento me puede llevar a una acción que a veces puede ser externa o a veces puede ser interna, que a veces puede ser visible, a veces puede ser invisible. ¿Qué quiero decir con visible e invisible? Puede haber situaciones que tal vez vos le hablas a alguien, ¿sí? Le hablas de la palabra de Dios, que es lo que nos transforma, ¿sí? Y esa persona tal vez te escucha, simplemente, pero no expresa nada. No expresa ningún gesto, ninguna palabra, no te dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, no te rechaza pero no te acepta, no expresa ningún gesto. Tal vez a tus ojos no hay nada visible que te esté expresando lo que provocó la palabra que compartiste, el conocimiento que impartiste. Pero tal vez de forma invisible algo está pasando en esa persona que te escuchó. ¿Sí? Es decir, el conocimiento que hay primeramente en vos, porque vos no podés impartir de lo que no tenés. Vos querés dar a conocer a Cristo, primero conocelo vos. No podés dar a conocer a alguien que vos no conocés. ¿Sí? Tenés que primero conocer al que vas a dar a conocer. Entonces, una vez que vos conocés a Cristo y lo querés dar a conocer, ese conocimiento que transmitís a la persona que te oye, ¿sí? Algo va a generar. ¿Sí? Aquel que escucha de un Cristo revelado no es el mismo. Algo se produce. O se acercan o salen corriendo, pero algo pasa. ¿Sí? Aunque te exprese un gesto visible a tus ojos o aunque sea algo invisible que va por dentro, ¿sí? Quédate tranquilo que cuando la palabra que vos expresás, la expresás no porque transmitís información de lo que dice este libro, sino lo que transmitís es el conocimiento de un Cristo que vivís a diario. Quédate tranquilo y con toda la confianza que ese Cristo que estás impartiendo por conocerlo, no por estar informado, ese Cristo va a producir algo en aquel que te está oyendo. ¿Qué puede ser? Que te des cuenta por un gesto, por una acción externa, interna, por un gesto visible o invisible, pero algo va a provocar. Y eso tiene que ser tu confianza, que vos lo que digas no va a caer al vacío. Pero ¿cuál es la palabra que no cae al vacío? No la que lleva información, sino la que lleva vida. La palabra que no cae al vacío no es la que lleva información, sino la que lleva vida. ¿Y cuándo lleva vida la palabra que vos expresás? Cuando antes pasó por la tuya. Cuando esa palabra en vos generó vida, esa vida sale solo. Que a veces ni siquiera sale en forma de palabra. Puede salir en forma de un abrazo, en forma de una sonrisa. Hay cuántas formas que se puede predicar a Cristo. ¿Saben cuál es la forma más fácil de predicar a Cristo? Con la palabra. ¿Saben cuál es la forma más compleja de predicar a Cristo? Con la vida. Son muchos los predicadores de Cristo por lo que está escrito. Pero lo que necesitamos son predicadores de vida, que impartan lo que viven, ¿sí? Entonces por eso es lo importante que esto que experimentamos primeramente provoque algo en nosotros, para que eso luego sea impartido y provoque algo en los demás, ¿sí? Ahora, decíamos que Pablo
de todo lo que él había adquirido antes de conocer a Cristo, todo eso lo comparó con Cristo y dijo, es nada comparado con Cristo, ¿sí? Considero que todo esto le voy a restar valor, ¿por qué? No solo porque no se compara con Cristo, sino porque si yo le diera valor, me pongo en el pensamiento de Pablo, si Pablo le diera valor exagerado a eso que él había aprendido, seguramente que iba a limitar a lo que Cristo le quería enseñar. ¿Sabe cómo se compara ese pensamiento que te estoy contando con algo práctico? Cuando vos estás ante presencia de alguien que te quiere enseñar algo y vos decís, ya sé, ya sé. ¿Cómo se le puede enseñar a alguien algo a alguien que ya sabe? ¿Sí? Entonces, si el apóstol Pablo, que sabía un montón de cosas, le decía a Cristo, ese día que Cristo se le presentó y esa luz lo impactó y cayó al piso. Si Pablo se levanta, se frota el ojo, no ve nada y dice, mira Jesús, no veo nada, pero igual ya sé todo. ¿Qué le dijo Cristo? Primero, quedó ciego. Es decir, lo que vos veías, ¿sí? Ahora no lo vas a ver igual, ¿sí? Cuando recuperes la vista, tu forma de ver las cosas no va a ser la misma que antes, ¿sí? Pablo entendió que eso que él conocía no podía ser un impedimento para lo nuevo que Cristo le quería dar a conocer. Y fíjense cómo él consideró tanto esto que lo consideró basura. Algo que para muchos hasta este tiempo era oro puro, conocer lo que Pablo conocía, pero que dijo Pablo, esto para mí es basura. ¿Por qué? Porque si a esto le empiezo a dar valor, ese valor va a ocupar el lugar de lo que verdaderamente vale, que solamente viene de Cristo. Y Pablo determinó, esto para mí no vale nada porque no quiero que tenga el poder de ocupar el lugar de lo nuevo que Cristo me quiere venir a enseñar. ¿Y eso a vos de qué te sirve en el diario vivir? Vos tenés que ser alguien que se acostumbre a vivir una verdad presente. ¿Sí? Ser alguien que no se estructure en lo que vos aprendiste hoy, pero que ya no estés abierto a lo que mañana Dios te quiera seguir enseñando. ¿Sí? Porque eso es religión. Los fariseos, ¿por qué no pudieron reconocer a Cristo? Porque se aferraron a una verdad revelada hasta determinado momento y se quedaron con eso. No estuvieron abiertos a lo que Dios quería hablarles a través de su Hijo, ¿sí? Y eso es lo que vos tenés que entender, decir, Señor, gracias por lo que he entendido hasta hoy, pero gracias por lo que me vas a seguir enseñando, porque sé que lo que aprendí hasta hoy es lo que mi capacidad daba para entender, pero sé que hay mucho más. Y no me quiero limitar a lo que aprendí hoy, porque sé que lo que viene es mayor. Y estoy dispuesto, estoy abierto. No me voy a encaprichar. No me voy a poner, ¿cómo es la palabra esa? No me voy a poner terco en lo que sé, porque sé que hay cosas mayores que me querés enseñar. ¿Sí? Y eso tiene que ser una actitud tuya. Por eso hablábamos de postura. Que el conocimiento te tiene que llevar a una nueva postura. ¿Sí? Hay conceptos humanos. ¿Han escuchado alguna vez? Ahora sé que no sabía nada. ¿Cómo era ese concepto? Me quiero hacer el filósofo y... Ese, el que dijo Tere. ¿Sí? Es decir, si hay seres humanos que no quita que les sea revelado algunas verdades que las comparten, ¿sí? Ahora, cuando más conocemos a Cristo, más vamos a entender que antes conocíamos poco. Es decir, a medida que Cristo se va revelando, esa nueva verdad de Cristo revelada en nuestras vidas, nos da a entender, ¿sí? nos permite ver que lo que sabíamos antes era insignificante comparado con lo que nos enseña en el día a día Cristo. Pero eso va a depender de tu actitud, de tu postura. Si sos alguien que todos los días querés conocer más de Él o te conformás con lo que conociste años atrás. Cuando vos te aferrás a una verdad que conociste años atrás, pero no estás abierto a una nueva verdad, ¿sabés con qué te lo comparo? Con vos, mamá, papá, porque cuando tu hijo o tu hija tenía 5 años, lo llevaste a la plaza y pasaste un buen momento, el nene va creciendo y vos te quedaste con esa salida. Y nunca más le hablaste, nunca más un abrazo, una caricia, porque alguna vez lo llevaste a la plaza y ahí le diste abrazo. ¿Qué podríamos decir un padre que decía, y no, ¿para qué le voy a abrazar si yo cuando tenía 5 años ya lo hice?
¿Para qué le voy a seguir expresando si una vez ya se lo hice? Ya le expresé todo mi amor ese día que paseamos. Ahora, si vos amás a tu hijo, a tu hija, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de darle de eso que tenés todos los días, no conformarte que alguna vez lo hiciste. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que pasar con nuestra comunión con Cristo. ¿Sí? No nos podemos aferrar con que alguna vez le fuimos fiel, que alguna vez fuimos agradecidos, que alguna vez teníamos deseo de conocerlo. No, aquel que ama no puede estar separado de él ni un instante. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que provocar ese renuevo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, decíamos que Pablo cambió todo por conocer más a Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante de conocer a Cristo? Miren, se da algo muy especial en Cristo relacionado al conocimiento. ¿Sí? Porque según Pablo, no hay nada más importante que conocer a Cristo. Y a su vez, no hay nada más valioso que puede provenir del mismo Cristo. Es decir, no hay mayor conocimiento que conocerlo a Él y no hay mayor conocimiento que proviene de Él. Generalmente cuando vos conocés algo relacionado así a la tecnología, ¿sí? Conocés algo, pero que tal vez ese conocimiento te va a permitir ver lo que hay en ese objeto que estás estudiando, conociendo, ¿sí? Pero tal vez ese objeto no te provea nada nuevo a tu vida. Solamente vos lo conocés al objeto, pero el objeto no te provee nada nuevo. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos viendo que en Cristo no hay nada más importante que conocerlo a Él, y a la vez en Él no hay nada mayor de conocimiento que podamos obtener. Es decir, fíjense la importancia que tiene que ver Cristo relacionado al conocimiento, que para mí no debe ser nada más importante el querer conocer a Cristo, y a su vez que conozco a Cristo, debo reconocer que Él es la mayor fuente de conocimiento que viene a mi vida. Es decir, debo conocer a Cristo para recibir su conocimiento. ¿Me van siguiendo? Es decir, necesito conocerlo a Él porque el verdadero conocimiento proviene de Él. Yo lo conozco a Él para después hacer lo que me dice otra persona. Lo conozco a Él para hacer lo que a mí se me ocurre. No, lo conozco a Él porque de Él viene el conocimiento que yo necesito para vivir. Y el problema es cuando nosotros queremos conocer a Él, pero después terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece. No, yo busco conocerlo a Él porque de Él viene el conocimiento que necesito para la vida nueva a través de la gracia en Él. ¿Sí? Cristo es quien me debe enseñar lo que realmente debo conocer. ¿Por qué? ¿Quiénes de los que estamos acá hemos decidido vivir una nueva vida por medio de la fe? Estamos todos, ¿no? ¿De acuerdo? Esa nueva vida, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un propósito. Ese propósito, ¿quién lo determinó? ¿Sí? El Padre determinó un propósito a vivir, y ese propósito es revelado por Cristo. Cristo vino para enseñarme cuál es el propósito del Padre al que yo me incorporo. ¿Sí? No es que Dios tiene un propósito para mi vida. Él tiene un propósito en el que Él me invita a ser parte. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos que corregir nuestro lenguaje. Es decir, Dios tiene un propósito con tu vida. No. Dios tiene su propósito en el que Él te quiere hacer parte. ¿Sí? No es que Dios diseñó un propósito exclusivo para vos. Él, en su reino, tiene todo diseñado. ¿Sí? Propósito tiene que ver con una voluntad por alcanzar. Es su voluntad, es su propósito, en el que Él te hace parte por medio de Cristo. Cristo te hace uno al Padre viviendo su propósito. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Es decir, cuando vos compartes una verdad, un mensaje a alguien, ¿sí? No nos confundamos mostrándole a la gente que Dios tiene un propósito con cada uno. No, porque la idea es que todos seamos uno con Él. No es que hay un propósito para cada uno. Es uno, es un único propósito que el Padre tiene, en el cual Él nos acepta por medio de nuestra fe en Cristo. ¿Sí? ¿Y eso qué nos guarda? De que nosotros no seamos únicos, separados de Él, que no nos dividamos. Es decir, no, Dios tiene un propósito. Ay, con vos tiene otro. No, el mío es más grande que el tuyo. No. Acá no es que ni Dios tiene un propósito conmigo, distinto al de ella, más grande, más chico. No. El propósito es de Él. Y en el que vos y yo somos incorporados por nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Y ese propósito, ¿sí?
Dios lo dio a conocer, ¿sí? Ahora, ¿mediante qué Dios lo dio a conocer? Su Hijo. Es decir, ¿vos por qué necesitas conocer a Cristo? Porque en Cristo está el conocimiento que vos necesitas para vivir su propósito, ¿sí? Es decir, vos querés ser alguien que busque conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento que te va a llevar a vivir el propósito de Dios, y no hay muchos lugares a donde buscarlo. ¿Sí? No es ni tirando las cartas, ni el chicle bazooka, no, es Cristo el único que te va a revelar cuál es el propósito del Padre. Es decir, vos necesitas conocer a Cristo porque en Cristo está el verdadero conocimiento que te va a llevar a la vida del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué es importante tener en cuenta? Porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a buscar lo desconocido. ¿Le suena eso alguna vez? El hombre en busca de lo desconocido, desde la curiosidad en querer conocer. Y desgraciadamente, muchas personas, le ponemos un término más criollo al buscar conocer, muchas personas quieren ser chusma en conocer cosas sin saber a dónde lo va a llevar. Hoy les hablé que el conocimiento es un medio de acceso, ¿sí? Es decir, conocer algo te va a acceder a un nuevo lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ojo con lo que buscas conocer. Porque depende de lo que buscas conocer, es lo que te va a llevar ese conocimiento. El quien vio la plaquita hoy, ¿qué decía? A ver, ¿alguien se la acuerda? El término, la definición que le pusimos. ¿Se acuerda? Ahí vos que la lean rápido, alguna que la tenga de mano. Que la lea fuerte. Igual la tuve que reducir un poco para que entre en la placa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se entiende el concepto? La llave que elijas determina la puerta que se va a abrir. La llave es el conocimiento que te va a trasladar a un nuevo lugar. El conocimiento va a ser quien va a abrir la puerta. Ahora la pregunta es, la puerta se va a abrir. ¿Y qué va a haber del otro lado? Vos buscas conocimiento que te va a permitir abrir una puerta. Pero ¿no te preguntaste qué habrá del otro lado? Cuando sos vos quien elegís qué conocer, también sos vos el que estás determinando qué es lo que te vas a encontrar del otro lado de la puerta. Ahora cuando entendés que es Cristo quien te quiere dar conocimiento, ¿qué te vas a encontrar del otro lado cuando Cristo te entrega el conocimiento? Lo vas a encontrar al Padre, porque Cristo es el medio que nos lleva al Padre. Cuando vos entendés que Cristo es el acceso al Padre, te vas a dar cuenta que el conocimiento que hay en Él te va a permitir abrir la puerta correcta. ¿Cuál es la puerta correcta? La que encontrás al Padre del otro lado. Ahora, cuando sos vos el que querés buscar conocimiento desde la curiosidad, desde la chusma, desde lo que la carne te provoca, y es muy probable que ese conocimiento te permita abrir la puertita esa donde está el león del otro lado. ¿Vieron esas que se ve a veces elegir una puerta, y no sé si son concursos o qué son, y depende de la puerta que abrís, lo que te encontrás del otro lado? Bueno, cuando vos te dejás llevar por tu estado emocional y en base a eso buscas el conocimiento, agárrate con lo que podés encontrar del otro lado de la puerta. Cuando vos sospechás de alguien, y usalo para lo que vos quieras, sospecha de alguien, X, y no meto en el tema, vos sospechás de un socio de trabajo, de una pareja, de alguien, lo que sea. Esa sospecha, esa desconfianza, ¿qué es lo que te va a llevar? A buscar conocer qué es lo que está pasando. Quiero saber lo que está pasando. Necesito conocer cuál es la realidad que está pasando. Empezás a revisar un celular, empezás a pagar un detective, empezás a seguir a alguien por la puerta, empezás a ver qué anda aquel, ¿sí? Cámara de seguridad, ¿sí? Porque buscas conocimiento, porque sabés que algo está pasando, ¿sí? Ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que se está gestando dentro tuyo que te lleva a buscar ese conocimiento? ¿Qué espíritu es el que te lleva a buscar conocimiento? Cuando es el Espíritu de Dios,
El Espíritu de Dios te va a llevar a conocer lo que te lleva al Padre. Cuando hay otro espíritu que no es el de Dios, vas a acceder a un conocimiento que tal vez te lleve a una situación bastante difícil de llevar adelante. ¿Por qué? Porque cuando vos, por propia decisión, decidís meterte en un lugar que Dios no te envió, vos vas a buscar los medios que te accedan a ese lugar. Pero ya te vas a manejar por tu voluntad, no por la del Padre. ¿Y por qué el Padre te tendría que guardar cuando vos entras en un lugar que Él no te mandó? ¿Se entiende lo complejo que es? Es decir, yo quiero saber esto, conocer esto, porque quiero ir ahí. La pregunta es, ¿y Dios quiere que vayas ahí? ¿Dios quiere que te metas en eso? Entonces, ¿cuál es la forma que a vos te va a garantizar que estás en el lugar correcto? A donde te lleve el conocimiento que el Padre te entrega a través de su Hijo. ¿Vos querés saber a dónde tenés que ir? Dedicate a conocer lo que el Padre te quiere enseñar a través de su Hijo. Porque ese conocimiento te va a llevar de una realidad a otra, te va a llevar de un estado a otro, de una posición a otra. Entonces, ¿vos querés saber en qué dirección tenés que ir? Deja que el conocimiento mismo te indique cómo avanzar. Pero no el conocimiento que vos anheles buscar, sino el que Cristo quiere enseñarte en el día a día, ¿sí? Porque, a ver, cuando vos no te preguntás quién es el que te inspira, qué es lo que te inspira a buscar conocimiento, no estás consciente de algo muy importante, que es que el postrer estado de ese conocimiento lo depende. ¿En qué decidiste buscar conocimiento? Es decir, cuando vos subestimás lo que querés investigar, conocer, cuando vos subestimás y no te preguntás, Señor, en esto que me estoy metiendo, ¿realmente es lo que me va a llevar a lo que vos querés enseñarme? ¿Sí? A ver, querer experimentar algo que nunca experimenté. ¿Sí? Después de esa... Hoy, ¿qué dijimos? ¿Experiencia qué sería? Practicar muchas veces algo hasta conocer de eso que estoy practicando, hasta adquirir conocimiento, ¿sí? Ahora, pensemos, mismo, pongamos el ejemplo de la juventud. Cuando vos tenés curiosidad por cosas que otros practican y vos decís, y mirá, yo quisiera experimentar eso. Me llega información de lo que hacen los demás y siento la necesidad de experimentar, ¿sí? Vamos sumando todo lo que fuimos charlando en esta noche. Me llega información de lo que otros hicieron y me pintó el deseo de querer experimentar sobre esa información. ¿Qué dijimos que viene después de sumar información más experiencia? Conocimiento. Y el conocimiento es el acceso a un nuevo lugar. Y te tenés que preguntar, a ver, de la información que llegaron a tus oídos y tu deseo de experimentar en base a esa información, vas a adquirir un conocimiento y ese conocimiento te va a llevar a una nueva posición. La pregunta es, ¿esa nueva posición es cerca de Dios o más lejos de Él? ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Es decir, cuando en vos brota el deseo de querer experimentar algo ilícito, algo por izquierda, algo que sabés que está mal, pero vos necesitas experimentar eso. ¿Por qué? ¿Te llegó información porque hay otra persona? Porque, a ver, informantes hay por todos lados. Lamentablemente hay informantes de todo tipo en la sociedad, ¿sí? Están los que te pueden informar algo bueno, pero desgraciadamente hay muchos que te informan de lo que conocen. Y la realidad es que este mundo está muy afectado por el pecado, ¿sí? Entonces es muy probable, vos fijate las redes sociales, cualquier medio de información, y fíjate en la mayoría de los casos qué tipo de información te alcanza. ¿Es información que a vos te va a acercar a Dios o que generalmente tiene la intención de alejarte de su verdad para conocer una nueva? Y eso es lo que voy a decir. Las corrientes, pensamientos, ideologías, ¿sí? ¿Qué buscan? Transmitir pensamientos que generen un conocimiento. Y ese conocimiento te lleve a experimentar cosas nuevas. Entonces vos tenés que meditar y decir, a ver, si me involucro en esto, este conocimiento me va a abrir ¿qué puerta? ¿Va a estar Dios del otro lado o va a estar algo que tal vez entro y después ya no puedo salir más? ¿Sí? Si yo abro esta puerta mediante este conocimiento,
¿Qué pasa si abro y del otro lado no hay manijita para volver a salir? ¿Se entiende lo complejo que es involucrarse en conocimiento que no sabemos si nos acerca a Dios o nos aleja de Él? ¿Sí? Tenemos que tener presente que todo conocimiento algo va a provocar en nuestra vida. ¿Sí? Les leo 2 versículos para ir cerrando. ¿Sí? Proverbios 15:14 dice: el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Sí? Repito, Proverbios 15:14 dice: el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Sí? ¿Saben lo que es necedad? Necedad es poca inteligencia. Es alguien cuando manifiesta que tiene poca inteligencia. ¿Sí? Eso es un necio. ¿Sí? Alguien que practica necedad es un necio, que tiene poca inteligencia. ¿Y saben qué es un necio? Alguien que insiste en el mismo error. ¿Saben cuándo se le dice a alguien necio? Cuando se equivocó una vez y lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, se pone en la terquedad de seguir y seguir en lo mismo, sin darse cuenta que si practicás 100 veces lo mismo, el resultado va a ser 100 veces el mismo. Y a eso se le llama necio. Al que insiste procediendo de una misma manera pensando que va a alcanzar un resultado distinto. ¿Sí? Y aquel necio, ¿qué es lo que busca? Alimentarse de esa necedad. ¿Sí? Pero el inteligente, el que de corazón inteligente, ¿qué es lo que busca? Conocimiento. ¿Sí? ¿Conocimiento de qué? De que si me equivoqué una vez, Señor, revelame cuál es la verdad para no neciamente volver a equivocarme 100 veces más. Señor, quiero de tu conocimiento para no ser un necio que viva equivocándose siempre en lo mismo. ¿Sí? En la boca de los necios se alimenta de necedades. Es decir, el necio se alimenta, es decir, se hace fuerte en la existencia de los errores. ¿Entienden qué complejo que es esto? Es decir, el necio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Se alimenta de las necedades. Es decir, el que es necio, ¿sí? Va a buscar seguir comiendo de la necedad. ¿Y qué va a pasar en un necio que se alimenta de necedad? Y va a ser mucho más fuerte en lo mismo. ¿Sí? Ahora, el de corazón inteligente, ¿qué es lo que va a buscar? Conocimiento. Y ese conocimiento te va a guardar de no caer en la necedad. ¿Sí? Y esto, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque vos tenés 2 formas de adquirir conocimiento. Porque lo buscaste o porque te lo encontraste de golpe. A ver, a veces hay cosas que no nos alcanza la vida para estar estudiando todos los fenómenos físicos, científicos y todo para... ¿Sí? Está mi papá acá presente. Yo no hice ningún curso de electricidad, pero sé que no es bueno meter los dedos en el enchufe. Yo adquirí conocimiento cuando era chiquito y metí los dedos en el enchufe. No es que hice un curso de electricidad para decir, che, mirá, ahora mediante el conocimiento entiendo que no es bueno tocar los cables, ¿no? No lo aprendí de esa forma. Yo no busqué. ¿Cuánto tenía? ¿1 año, 2? ¿Meses? No sé. Bueno, 1 año. Bueno, hace 25 años metí los dedos en el enchufe, ¿no? ¿Qué se ríe? Metí los dedos en el enchufe y adquirí un conocimiento. ¿Sí? El estudio no me dijo, no vuelvo a meter los dedos en el enchufe, pero la experiencia sí. Adquirí conocimiento práctico. Pero te puedo asegurar que no es lo mismo conocer, porque yo busqué conocer a que me encontré con el conocimiento a la fuerza. Y en la vida es lo mismo. Lo que vos no buscás conocer por las buenas, lo vas a terminar conociendo por las malas. Que vas a conocer las cosas, las vas a conocer. ¿Sí? Que vas a conocer el resultado de tus acciones, lo vas a conocer. Pero te puedo asegurar que no es lo mismo cuando uno busca conocer a que se encuentre el conocimiento a la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno busca el conocimiento, ¿y qué dijimos? ¿De dónde proviene ese conocimiento? Pero ¿quién es la fuente de nuestro conocimiento? Cristo mismo. Cuando yo busco el conocimiento que hay en Cristo,
Cristo me va a proporcionar el conocimiento necesario que me va a fortalecer para que cuando venga ese otro conocimiento del que duele, lo pueda sobrellevar. ¿Me van siguiendo? Es decir, conocer lo que Dios me quiere enseñar me va a permitir afrontar ese conocimiento que duele. Hay ciertas verdades que duelen, ¿sí? No entremos en detalle, pero hay un montón de cosas, verdades, que por más que uno quiera dibujarlas, tienen su peso, su fuerza, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que, a ver, la pérdida de algo muy afectivo, muy valioso, o una lucha, una prueba grande, la pase a alguien que no conoce a Cristo que a alguien que está sumergido en Él. No es lo mismo sobrellevar determinadas circunstancias en Cristo que fuera de Él, ¿sí? Ahora, ¿por qué marco esto? Porque cuando nosotros buscamos conocerlo a Él, todo lo que acontezca y que quiera hacer caer nuestra edificación, la base, el fundamento por haber buscado a Él, va a sostener nuestra vida. Pero cuando vos no buscas a conocer a Cristo para que Él sea la base en donde vos sos edificado, cuando venga el conocimiento, la información de todo eso que duele, no lo vas a poder soportar. Por eso sos vos quien elegís buscar el conocimiento revelado por Cristo o aguantar lo que venga, sin saber si vas a poder sostener lo que viene o no. ¿Sí? De acuerdo al sabio que edificó la casa, marcó 2 terrenos en donde se edificaba, ¿no? ¿Sí? ¿La consecuencia de edificar en un terreno y en el otro era la misma? No. A los 2 le vinieron vientos y tormentas. No dice que a uno sí y al otro no. A los 2 le vinieron. ¿Cuál fue el resultado? Que el que edificó sobre la roca soportó eso que vino. Y el que no lo hizo, el que edificó sobre la arena, se vino todo abajo. Es decir, si vos no buscás el conocimiento que viene de Cristo, no vas a poder estar formado de la manera correcta para que cuando vengan esos vientos no se venga todo abajo lo que tiene que ver con tu vida, ¿sí? Entonces, te cierro con este versículo, si se quieren preparar los chicos de la alabanza. En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Acá se da algo muy lindo que podríamos llamar como un círculo. Vamos por parte. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. El que se para en la palabra, ¿sí? Aquel que cree, porque no es solamente creer, ¿sí? Dice aquellos que creen. Ahí te aviso. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Es decir, está la palabra, pero no es solamente conocerla de oído. El que permanece en la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a ser? Seréis verdaderamente mi discípulo. Es conocer la palabra para luego ser discípulo. Después de ser discípulo, ¿qué es lo que viene? Y conoceréis la verdad, ¿sí? Y luego de esa verdad, ¿qué es lo que pasa? Sos libre. Es decir, acá hay 2 conocimientos. Primero, el de la palabra. Si esa palabra que conoces, decidís vivir en esa palabra, recién ahí sos considerado discípulo de Cristo. Por ser discípulo de Cristo, es ahí donde viene la otra parte, que es conocer la verdad. Es decir, vos podés conocer de lo que está escrito, pero si no decidís vivirlo, no pasás a ser discípulo. Y si no sos discípulo, no vas a poder conocer la verdad que hay en la palabra. ¿Se entiende el proceso? Es decir, no es solamente conocer lo que está escrito, sino vivir lo que está escrito para que pases a ser un discípulo. Y Dios al discípulo recién ahí le da a conocer la verdad que contiene la palabra. Y cuando vos conocés esa palabra, porque sos discípulo que vivís en él, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a conocer? La verdad. ¿Y esa verdad qué tiene por resultado final? Hacerte libre. Entonces cuando vos estás pasando por una angustia y vos decís: Señor, quiero que me hagas libre de esto que estoy viviendo, vos preguntaste:
¿Hiciste? ¿Agarraste el mapita que te lleva a esa libertad? Fíjate, a ver, vos querés ser libre de una angustia. ¿Qué necesitas? Conocer la verdad. Pero antes de conocer la verdad, ¿qué necesitas? Ser su discípulo. Y antes de ser su discípulo, ¿qué necesitas? Aferrarte a la palabra. Y antes de aferrarte a la palabra, la tenés que estudiar, buscar. ¿Se entiende el proceso? Es decir, muchas veces no poder salir de un estado de angustia es el producto de haber oído una palabra de la que no me quiero aferrar, de la que no quiero vivir, de la que no quiero pasar a ser discípulo y de la cual no puedo conocer la verdad que me va a hacer libre. Entonces vos te tenés que preguntar, porque a veces hay angustias que no vienen porque Dios es malo o el diablo está ganando la pelea. No, hay angustias que te vienen para reflexionar. El Padre te dice, pará, con esta angustia lo que quiero es que reflexiones en dónde estás parado. Si mi palabra te dice que mi verdad te va a hacer libre, ¿sí? Pregúntate por qué no sos libre. Estás viviendo una angustia de la que el Padre te quiere hacer libre y no puedes ser libre. Vos te tenés que preguntar, ¿por qué? Si la palabra dice que su verdad me va a hacer libre, ¿y por qué no soy libre? ¿Será que esa verdad no está actuando como debería actuar en tu vida? Y si no está actuando como debería actuar, ¿no será que el Padre no te está viendo como su discípulo? Y si no te ve como su discípulo, ¿no será que lo que estás escuchando no lo estás abrazando tan fuerte que sea parte de tu vida? Es decir, estamos escuchando una palabra que si no decidimos vivirla, ¿sí? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Esa palabra no nos va a llevar a una nueva vida en donde Dios nos vea como su discípulo. Y si Él no te ve como su discípulo, no te va a revelar la verdad que contiene su palabra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo todo este proceso? Entonces, seamos sabios y entendidos. Si estamos pasando por una situación compleja, preguntémonos, Señor, ¿qué pasa con tu verdad que no me hace libre? Y el Padre te va a decir, ¿sabés lo que pasa? Que mi verdad cuando se quiere revelar a tu vida salís corriendo. Cuando mi verdad se quiere revelar a tu vida, tira la toalla. Cuando mi verdad se quiere revelar a tu vida, ¿sí? Elegís otro camino. Confías en otro Dios. ¿Sí? Y confiar en otro Dios no significa prenderle la velita a otro santo. Confiar en otro Dios puede ser vos mismo tu Dios. Cuando vos elegís proceder como a vos te parece y no como el Padre te está enseñando, vos mismo pasás a ser tu Dios. Y cuando vos elegís ser tu propio Dios, no podés ser discípulo de Cristo que reciba una verdad que te haga libre. ¿Sí?